la cruz. Desde la primera reunión hicimos una mirada panorámica en el libro del Levítico y estuvimos viendo allí los distintos aspectos de la obra del Señor Jesús que aparecen representados en variedad de sacrificios, de los cuales cada uno nos muestra algo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y nos hemos detenido, ya que realmente el tiempo no da para poderlo hacer en todos los detalles, por lo menos en los detalles esenciales de la obra del Señor. Hemos recordado el aspecto del sacrificio por la culpa o por las transgresiones, por los pecados del Señor en la cruz, el Señor muriendo, derramando su sangre para que nosotros seamos perdonados, seamos librados de la culpa, seamos librados del juicio eterno, de la muerte eterna. Pero vimos también otro aspecto en el cual nos detuvimos ayer en una primera parte, la parte del sacrificio por el pecado en singular, como el Señor Jesús también tuvo en cuenta en su muerte el problema no solo de nuestros pecados en plural, sino de nuestra condición caída, la naturaleza pecaminosa que hemos heredado en Adán, a engañarnos con el mundo. Ni el mundo va a contar con nosotros. Nosotros estamos aquí para el Señor Jesús. Y si estamos en el mundo es para el Señor Jesús y para atraer a las personas del mundo. Como dice el Señor, yo llamé del mundo. Y eso es lo que quiere decir iglesia, eclesía, llamado a salir fuera del mundo para formar la asamblea del reino del Señor, la iglesia de Él. ¿Ven, hermanos? Entonces, este aspecto del mundo era necesario tenerlo en cuenta. El otro, que usted ya lo conocen, que lo acabamos de mencionar, de Satanás tratado en la cruz y de los principados avergonzados en la cruz, se encuentra en Efesios y se encuentra en Hebreos. Vamos primero a Hebreos 2. Estamos solamente haciendo menciones súper a la carrera por causa de que el tiempo es muy corto, pero así los hermanos volveremos después a meditar sobre estos versículos, confiando que el Espíritu Santo nos permitirá tocar las implicaciones de ellos para que como parte de nuestra misión de predicar el Evangelio incluyamos también estos aspectos de la obra del Señor en la cruz. Entonces llegamos allí al capítulo 2, desde el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, o sea, en la muerte del Señor Jesucristo, destruir el Señor Jesucristo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No, que la obra del Señor en la cruz incluye la destrucción del diablo. Quien está en el Señor Jesús está libre de las maquinaciones del diablo. El diablo quiere hacer sus cosas, pero el Señor te defiende, el Señor te guarda. Mientras tú confíes en el Señor Jesús, tú no estás librado a las manos del diablo. Él quisiera matarte, inclusive no quisiera ni que nazcas. Pero el Señor, aún en las narices del dragón, hace nacer el hijo varón de la mujer, que es Cristo, y también permite la formación de Cristo en la iglesia. El mismo Cristo que nació de María es el que se forma en la iglesia. Entonces dice aquí,
destruir por medio de la muerte al que tenía, ahora no tiene más. Ahora el que tiene las llaves de la muerte y del Hades es el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús le arrebató esos derechos que él creía tener. Ahora el Señor nos resucita. El diablo nos quería retener en la muerte, pero el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. Nos resucitó con Él, nos sentó con Él en lugares celestiales, nos escondió con Él en Dios. Y por lo tanto lo que dice aquí, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Esta también es palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo en la Biblia. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y pasemos a Colosenses capítulo 2, donde nos muestra otras cosas realizadas en la cruz. Una de ellas aparece en el verso 11 del capítulo 2. Vamos a Colosenses 2:11. En Él, en el Señor Jesús, en quien está toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en quien estamos completos, en Él también fuisteis circuncidados. Otra cosa que fue hecha en la cruz. Nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiere decir esta circuncisión? Ahí lo dijo, echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Al dejar de vivir en virtud del viejo hombre, en virtud de la mera naturalidad humana, y vivir una vida de simplicidad pero sobrenatural, por el socorro de Dios, por la dependencia de la vida del Señor y del Espíritu, vivimos una vida en novedad. Entonces dice Pablo, ahora nosotros somos la circuncisión, los que no tenemos confianza en la carne, sino que vivimos por el Espíritu. Esa es la verdadera circuncisión, no tener ninguna confianza en la carne, o sea, ni en la nuestra ni en la de ningún ser humano, pero sí plena confianza en el Señor y en su obra y en su Espíritu. Esa es la circuncisión. Y nosotros fuimos circuncidados juntamente con Cristo. Y esa es otra de las obras del Señor en la cruz. Y dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en delitos y en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Otra cosa que fue hecha en la cruz. Amén. Y no termina todavía, porque había puesto solo una coma, y sigue hablando de la obra del Señor en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. También en la cruz el Señor triunfó sobre los principados, y dice aquí con toda claridad, exponiéndolos públicamente, porque ellos eran los dioses de las naciones. Satanás engañaba con sus príncipes a las etnias, haciéndose pasar por dioses, y tenían por dioses a estos ángeles caídos. Pero a la luz del Señor Jesús y de la muerte del Señor Jesús,
ya no nos pueden engañar más. El Señor ya nos mostró la calaña de esos supuestos dioses. Nos damos cuenta que es una partida de bandidos rebeldes a Dios. Ahora ya no vamos a comerles cuento. Ahora quedaron expuestos públicamente. Ahora ya sabemos quiénes son. Son ángeles caídos, rebeldes. No son dioses, ni ancianos de sabiduría, nada de eso, como dicen por ahí los esotéricos. A ellos los podrán engañar, pero no a los cristianos. A los cristianos ya no, porque el Señor los expuso, mostró quiénes eran de verdad. A la gente del mundo se les presenta como espíritus desencarnados, de sabiduría, que los van a guiar para esto y para aquello. Ay, Señor, hasta grandes psicólogos han seguido esta clase de espíritus malignos. Y hoy en día la propia psicología está metida con el ocultismo, pero con los cristianos ya no más. Porque el Señor los expuso, demostró quiénes eran, pura paja y pura mentira. Ahora el Señor los expuso a la vergüenza pública y nosotros no les comeremos más cuento. Señor, queremos vivir según el espíritu de vida en Cristo Jesús. Ya no necesitamos ser engañados. Ahora, claro que ellos van a intentar engañarnos y hasta los escogidos nos pueden engañar por un ratito mientras aprendemos a manejar los dólares verdaderos. Porque si usted no sabe cuáles son los dólares verdaderos, se le cuelan los falsos. Pero la mejor manera de aprender a distinguir los dólares falsos es conocer bien los verdaderos. Usted no se preocupe de los falsos, usted ocúpese de los verdaderos. Y una vez que usted ya sabe distinguir cuáles son los dólares verdaderos, cuando le llega alguno, este papel está como raro, las impresiones están como raras. Ve usted ya por medio de conocer lo verdadero, distingue lo falso. Y dice el Señor, mis ovejas conocen mi voz. Y al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Los extraños tratan de endulzar la voz, pero por ahí se le vuelan las plumas y era otra vez un cuervo, disfrazado de paloma, pero era un cuervo. Así es, cuando conoces al Señor de verdad, el Espíritu, conoces la esencia del Evangelio de Dios, ya esos otros sabores raros, ya a veces hasta tu mente no lo logra discernir, pero tu espíritu te avisa con una luz roja o amarilla y dice, Señor, ¿qué pasa aquí? Cuando sientas que el espíritu te está avisando algo, aunque tú con tu mente no logres interpretar, ora a Dios, vuélvete al Señor, Señor, ¿qué pasa aquí? Aclárame. Tu espíritu me está avisando y no logro interpretar bien. Y de pronto el Espíritu Santo hace fluir desde el Santísimo al Santo aquella corriente del río del Espíritu, y ahora entiendes y puedes interpretar aquel aviso del Espíritu y discernir dónde estaba el problema. Y dices, con razón, yo como que sí tenía una extraña sospecha, pero ahora esa sospecha se hizo clara, porque el Señor puso su linterna y donde estaba escondido aquel, allá fue y lo vino directamente en su escondrijo, porque el Señor expuso a la vergüenza los principados y las potestades. Eso lo ha hecho el Señor en la cruz, porque Él se negó a sí mismo. Él no participó en nada con Satanás. Satanás no consiguió ninguna clase de trampa con el Señor, de manera que el Señor en nada fue engañado por Satanás y en todo lo podía discernir. Es cuando nosotros somos conniventes con Satanás que ellos logran engañarnos a nosotros y a través de nosotros engañar a otros. Pero aquel que no depende de sí mismo, sino que depende del Señor, el Señor le muestra, lo libra del mundo, lo libra del engaño, lo libra del diablo, de los demonios, de los grandes y de los chiquitos, porque a veces el diablo se nos vuela con los chiquitos, porque estamos todos listos para los grandes y él viene con los chiquitos, con aplausos y cositas de esas, y ahí se nos vuela. Pero si estamos vigilantes sobre nosotros mismos, en la medida que en unión con Cristo, con la ayuda del Espíritu de Cristo, en la medida que junto con Él nos juzguemos a nosotros mismos
En esa medida podremos juzgar y discernir a los espíritus y a las trampas y los errores. Pero en la medida que seamos conniventes con el pecado de los demonios, en esa misma medida seremos engañados por ellos. El Señor nos guarda. ¿Amén, hermanos? Amén. Estas fueron cosas dichas rapidísimo por causa del tiempo. Pero ahora necesito llegar a otro aspecto del sacrificio de Cristo. El que es llamado, y que ya lo leímos en Levítico y que también aparece en otros lugares, como el sacrificio u ofrenda de paz. Así como el Señor Jesús es el holocausto que murió en la cruz para ser enteramente olido por su Padre, aunque ningún otro comiera del sacrificio, para satisfacer la honra del Padre, su santidad, su justicia, su gloria. Así también el Señor murió por nuestros pecados, como ofrenda por las transgresiones, ofrenda de culpa, y también en la ofrenda por el pecado murió para crucificarnos juntamente con Él, no solamente a nosotros, sino también el mundo y la circuncisión y las cosas viejas. Todas esas cosas, lo relativo a Adán, fue puesto en la cruz. Y ahora Él murió y terminó con todo eso. Ahora Él resucitó y Él viene a darnos la nueva vida. Ahora estamos en Cristo, en una nueva creación y en el Espíritu y por la fe, la simplicidad de una fe verdadera, que confía en Él y que cuenta con Él. Pero ahora viene este otro aspecto que casi siempre he mencionado hacia el final. Generalmente se menciona primero la ofrenda por la culpa, la ofrenda por el pecado y la ofrenda de paz. Otro aspecto de Cristo se suele mencionar después. Y es lógico, porque primero tenemos que resolver el problema con Dios mismo. Y luego, gracias a que Él nos ayudó a resolver nuestro problema con Él y a reconciliarnos con Él, entonces ahora nos lleva a la reconciliación entre nosotros. Entonces Cristo, como la ofrenda de paz, la ofrenda de reconciliación, nos muestra otro aspecto de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz a nuestro favor. Y ese aspecto, puesto que es la cruz, es sumamente cortante. La cruz no es nada suave. La cruz es cruz. La cruz es para cortar. La cruz es para separar. La cruz es para terminar, para rasgar y dividir en dos lo que es de un lado y lo que es del otro lado. Entonces ahora les ruego que me acompañen a Efesios, capítulo 2. Vamos a ver otros aspectos incluidos en nuestra crucifixión con Cristo y en nuestra regeneración en Cristo. Vamos a ver algo que también la cruz hizo y vamos a ver algo que también implica el haber sido regenerados. Fuimos regenerados para ser trasladados a un cuerpo reconciliado. Nadie es regenerado para vivir una vida aislada. El que es regenerado ha nacido dentro de la esfera del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vamos a leer desde el capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 11. En el capítulo 1 de Efesios se nos muestra el propósito eterno de Dios, y en el capítulo 2 se nos muestra la provisión de Dios en Cristo para que podamos en unión con Cristo por la fe alcanzar el propósito de Dios. El propósito de Dios lo podemos alcanzar si recibimos las provisiones del capítulo 2. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, tuvo misericordia de nosotros, nos resucitó con su Hijo, nos sentó con su Hijo en los lugares celestiales, y en base a esos hechos divinos, ahora nosotros podemos alcanzar el propósito de Dios de formar a su Hijo en nosotros, de hacerlo primogénito entre muchos hermanos configurados a la imagen suya, etc. Pero entonces eso tiene unas consecuencias colectivas, unas consecuencias corporativas, que son las siguientes. Vamos a ver desde el verso 2:11.
Por tanto, una vez el hermano Martin Lloyd Jones, en una de sus exposiciones, tanto de Efesios como de Romanos, en Westminster, que él se demoraba a veces predicando meses y meses solamente Romanos. De Romanos salieron 10 volúmenes, 10 libros de las exposiciones de Martin Lloyd Jones de Romanos y 8 volúmenes de la exposición de Efesios. Y a veces una predicación es solamente la palabra por tanto, que casi comienza por tanto. Para explicar la palabra por tanto se demoraba toda una predicación. Por tanto, solo explicar por tanto. Bueno, no pensamos hacer lo mismo. Pero dice aquí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, gracias a Dios, hermano, hacer en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, o sea, en otro tiempo éramos gentiles en cuanto a la carne o éramos judíos. Eso era en otro tiempo, en el plano de la carne. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los judíos llamaban de incircuncisos a los gentiles y éramos reconocidos como perros. Inclusive el Señor Jesús fue tan suave que trasladó la palabra a terribles. Pero los perrillos siguen siendo perros, ¿no? Gracias a Dios que eso era en otro tiempo. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra realidad. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora que hemos muerto con Él y resucitado con Él y tenemos vida eterna, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí comienza en el primer nivel, vamos a decirlo a nivel del atrio, cercanos por la sangre, porque la sangre se derrama en el atrio. Habéis sido hechos cercanos. Antes estábamos lejos, y alejados, no solo lejos, sino alejados de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora fuimos hechos cercanos con el Israel de Dios, con el Israel que creyó el Evangelio, porque el Evangelio comenzó a ser recibido en Jerusalén, y después en Judea, y después en Samaria, y después pasó a los gentiles. Y ahora dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz. Después voy a pedirle a Emilio a ver si nos enseña ese canto. Este será nuestra paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ahora fíjense, hizo uno. O sea, Dios hizo un solo pueblo, con todos los que están en Cristo. Ese pueblo es la iglesia, sin apellido, porque si le ponemos el primer apellido excluimos un montón de hijos. Si le ponemos bautistas se quedan fuera todos los metodistas. Si le ponemos metodistas se quedan fuera los bautistas, los pentecostales. Así que tenemos que dejarlo así, para no achicar la iglesia. ¿Amén? Para dejarla como ella es en verdad. Hay que dejar siempre a la iglesia quietecita, así como ella es. Porque cuando usted menos piensa, Dios lo asoció con un hermano que es de otra denominación, pero no de otra iglesia.
que está bajo la misma cabeza. Y dice, usted que parece que está allá a la izquierda, usted que parece que está a la derecha, van a trabajar juntos. Señor, pero es que él es pentecostal y yo soy antipentecostal. No, antipentecostal, lo digamos bautista moderado. Y al Señor eso no le importa nada. Lo que le importa es que tú eres su hijo y él también. Tú eres su siervo y él también. Y somos miembros del mismo cuerpo. Y trabajamos bajo la misma cabeza. Y tenemos que saber que nuestra identidad es con esta única iglesia, la que abarca a todos los hijos de Dios. Y entonces por eso dice aquí el Señor: ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, primero, en el lugar atrio, habéis sido hechos cercanos. Seguimos cercanos, pero no quiere decir que seamos un solo pueblo todavía. Pero entonces Él sigue, porque Él es nuestra paz. Si Él es nuestro centro, podemos llegar a ser un solo pueblo. El problema es si el centro soy yo y el centro eres tú. Si se nos arma un lío, o si es el Papa o los sucesores o los otros papas fuera del catolicismo, también pues, tampoco podremos ser uno. Pero si Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea que aquel velo que comenzó a rasgarse, que separaba a Dios y a los hombres, porque el velo entre el lugar santísimo y el lugar santo separaba primero a Dios y a los hombres, pero cuando el Señor pagó por nosotros y murió, el velo fue rasgado por Dios, no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y cuando unió el lugar santísimo con el santo, siguió derribando las paredes intermedias que había incluso hasta en el atrio, porque los hombres habíamos hecho velos acá y velos allá y paredes acá. Cuando tú vas a Jerusalén hasta el día de hoy, tú llegas al muro de los lamentos y ya ves el primer muro aquí, y aquí está el muro que separa a los gentiles de los judíos, y solo los judíos pueden pasar de este muro para allá hasta el muro de los lamentos. Y los gentiles aquí desde afuera, viéndolos a ellos, golpearse la cabeza contra el muro y etcétera, los hombres separados de los gentiles. Y otro muro acá, y las mujeres acá, y los hombres acá, muchos muros de separación. Pero el Señor no solamente rasgó el velo que nos separaba de Él, sino que derribó los muros que nos separaban entre nosotros también. O sea, comenzó desde el Santísimo, pero fue rasgando toda clase de pared de separación. Eso lo hizo el Señor en la cruz. Desde la cruz Él comenzó la rasgada del velo para reconciliarnos con Él. Y luego dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y si quieres traer ofrenda a Dios, pero te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, reconcíliate primero con tu hermano. Hoy como que cambiaron la frase, ¿verdad? Hoy generalmente en cada culto dice: traiga la ofrenda primero y luego vaya a reconciliarse con su hermano. Pero el Señor no dijo traiga la ofrenda primero, dijo vaya a reconciliarse primero con su hermano y después sí puedes ir a presentar tu ofrenda. Porque para el Señor lo importante es la ofrenda o la reconciliación. La reconciliación verdadera. Entonces el Señor quiere que honremos nuestra reconciliación con Él, con la reconciliación con nuestros hermanos. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está sintetizado toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la reconciliación proviene de la obra de la cruz, y vamos a llegar allí a ese punto, estamos ya en el 14, derribando la pared intermedia de separación. Esta pared intermedia, que se volvió muchas paredes y pareditas, separaba a los judíos de los gentiles, separaba a los hombres de las mujeres, separaba a las personas por razas, por culturas. Pero la muerte del Señor rasgó el velo para no separar ni siquiera a Dios del hombre, sino que Dios y el hombre se vuelvan a juntar
Y entonces todos los demás muros que los hombres habíamos edificado para separarnos por esto y por aquello, y que nos gloriábamos porque nosotros sí somos de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley del fariseo, en cambio aquel otro es un negrito del África, por allá, que no tiene ni linaje ni nada. Pues el Señor escogió a ese Simón Níger, a ese justo, a ese, para venir a ser obispo de la iglesia. Entonces, hermanos, el Señor derribó las paredes intermedias de separación. Eso fue hecho en la cruz de Cristo. Y entonces sigue diciendo y dice, aboliendo en su carne las enemistades. Pero todavía seguimos enemigos bautistas con pentecostales, como si el Señor no hubiera abolido las enemistades. Si abolió las de judíos y griegos, no va a abolir las de bautistas y pentecostales, hermano. ¿Se da cuenta? Él abolió estas cosas, porque es en Él que tenemos la paz. Es a Él al que tenemos en común, y es Él lo significativo. Lo demás lo edifica es Él, y la edificación es un poquito más de Él cada día en todos nosotros, creciendo todos en Él, encontrándonos en Él. Entonces dice aquí, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, las maneras externas de hacer las cosas, incluso la ley, la propia ley de Dios expresada en ordenanzas. El Señor no quiso que ese sea el régimen actual. El régimen ahora no es el de la ley, es el del Espíritu, es el de gracia, porque si nos ponemos de legalistas, ahí vamos a resultar divididos hasta con nosotros mismos, vamos a resultar esquizofrénicos, hermanos. Entonces el Señor empieza por otro lado. Nos da a un mismo Cristo. A todos nos dio a beber del mismo Espíritu. No hizo diferencia, decían los de la circuncisión. No hizo diferencia. El mismo Espíritu Santo que nos dio a nosotros, les dio también a ellos. Estaban espantados de que el Señor también les diera el Espíritu Santo a los gentiles. Estaba espantado el propio Pedro. Y cuando llegó a evangelizar allá a la casa de Cornelio, ¿usted qué cree? ¿Que usted lo recibiría con ese saludito? ¿Sabe cómo saludó Pedro? Ustedes saben cuán abominable es para un judío llegar a su casa, ¿no? Así comenzó la evangelización de Pedro. Yo no sé cómo Cornelio no lo echó de una vez. Gracias, porque se le había aparecido un ángel a Cornelio. Y le dijo, llame a Pedro. Entonces, bueno, el ángel, sí, seguro no se equivocó el ángel, vamos a pasársela por alto. Pero Dios sabe, bueno, ahí empezó a calmar las cosas. Me ha enseñado que no llame como un inmundo a ninguno. Y ahí empezó a predicar, y como el Espíritu Santo sabía que Pedro iba a orar para que yo recibiera el Espíritu Santo, se le adelantó el Espíritu Santo. Pedro espantado de lo que decía el Señor. Y ahí cuando llega a Jerusalén, pero ¿qué hiciste llegar a casa? Ahí tuvo que echarle la culpa al Espíritu Santo. Y dice, yo estaba en tal parte y él me dijo y me mandó que fuera y se me apareció un ángel y mientras yo hablaba ya cayó sobre él. ¿Yo qué podía hacer? Hermano, eso que hizo el Espíritu Santo en el principio lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo. El Señor también salva a personas que no nos gustan a nosotros y son nuestros hermanos. Tienen la nariz más larga que nosotros, o son más gordos, más flacos, negros, blancos, cultos, o hablan un poco distinto, pero Dios quiso que fueran nuestros hermanos. Todos los que el Señor quiso que fueran sus hijos son nuestros hermanos. Nosotros no podemos escoger hermanos, tenemos que aceptar los que engendra nuestro Padre.
No importa la raza, no importa la nacionalidad, la cultura, si son cultos, si son incultos, si son de clase A o de clase B o de clase económica, no importa. Todos nos engendró nuestro Padre y nos hizo hermanos y nos reconcilió en un solo cuerpo. Todo lo contrario de Marx. Marx predicaba la lucha de clases. El Señor hace la reconciliación de las clases y de las razas y de las nacionalidades y de los sexos y toda otra clase de enemistad humana. El Señor rasgó el velo, derribó la pared intermedia de separación. Él en la cruz hizo una ofrenda de paz. Eso es lo que implica la muerte de Cristo, para reconciliarnos con Dios y entre nosotros. La cruz de Cristo implica muchas cosas. Entonces seguimos leyendo acá y dice así: para crear en sí mismo, verso 15, última parte, de los dos pueblos que hizo uno, un solo y nuevo hombre. Ahora sí no la puso estrecha. No hay sino un solo y nuevo hombre. Y ese es el cuerpo de Cristo. Hermanos, no hay dos cuerpos de Cristo, ni tres cuerpos de Cristo, ni 5 ni 10. Solo hay uno. Si usted no está en Él, está fuera. Pero si está en Él, está con todas las que están en Él. Pero hermano, antes yo pensaba que yo podía escoger iglesia porque no había entendido el cuerpo de Cristo. Ahora me doy cuenta que uno no se afilia a una iglesia. Uno nace en el cuerpo de Cristo. Nace hermano de todos los hijos e hijas de Dios. Cuando nací de nuevo, ya nací dentro del cuerpo. Yo no me afilio por fuera. La única manera de entrar en el cuerpo es por la puerta, naciendo de nuevo. El que recibió al Señor Jesús nació de nuevo por el Espíritu, y el Espíritu lo bautizó en un solo cuerpo. Y no hay sino un solo cuerpo, y a ese cuerpo pertenecen todos los que el Señor compró con su sangre y regeneró con su Espíritu. Esa es la iglesia a la cual todos los hijos de Dios pertenecemos. Esa es nuestra identidad espiritual. ¿De qué iglesia eres? Le preguntaban a muchos hermanos en el pasado, recuerdo. Yo era nuevito. Este mensaje es antiguo. Hermano, pues ¿de qué iglesia voy a hacer si no hay sino una? No hay sino una sola iglesia en el sentido universal, la que Jesús dijo, mi iglesia. Esa es la iglesia a la que yo y tú pertenecemos por causa de Cristo. Entonces dice aquí, crear en sí mismo, porque es en Cristo. Cuando nuestro centro no es Cristo, las cosas no se dan. Pero si nuestro centro es Cristo, en Cristo, crear desde la nueva creación de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y ahora miren, y mediante la cruz, esa es la obra de la cruz, no solo perdonar los pecados, no solo libertarnos del pecado, no solo separarnos del mundo y al mundo de nosotros, no solo circuncidarnos, no solo todo lo que hemos estado diciendo, mas también esto, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Las enemistades terminan en la cruz. Por eso dice que ya no hay más judío ni griego, varón ni escita, varón ni mujer, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso es Cristo como la ofrenda de paz, Cristo el reconciliador, Cristo el coordinador del cuerpo de Cristo. En Él estáis bien coordinados y ajustados, coordinados por el Señor Jesús. Quien nos coordina es el Señor Jesús. Y a veces nos coordina de una manera tan milagrosa que ni nos conocíamos.
Miramos 2, 3 años atrás, ni siquiera sabíamos que el otro existía. Y ahora estamos trabajando juntos y trabajando para el Señor. Porque Él es la cabeza de un solo cuerpo. Y Él es el coordinador de un solo cuerpo. Y Él es la vida de un solo cuerpo. Y el cuerpo, más que organización, es un organismo para la vida divina, la vida eterna que Dios nos dio, la vida que expresa el Señor. Esa vida se expresa en la comunión del cuerpo. Y esa comunión no la hace nuestro acuerdo, no la hace alguna junta, no la hace algún pacto humano. Esa coordinación la hace el compartir a Jesucristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, pero si tiene el Espíritu de Cristo, es de Cristo. Y en el Espíritu somos un solo cuerpo. Y mediante la cruz es que reconcilia en un cuerpo a todas nuestras enemistades. Entonces la cruz no puede faltar. ¿Por qué a veces no experimentamos la reconciliación? Porque no pasamos por la cruz, mis hermanos. Porque queremos seguir siendo los reyes, los primeros, los únicos, los más importantes, los cuadriculadores de los demás. Entonces así, ¿quién va a estar con nosotros si queremos cuadricular a todo el mundo a nuestra imagen y semejanza? Pobre la iglesia si todos son como el hermano Gino, pobre iglesia. Pero si todos nos volvemos a Cristo, en Cristo nos encontramos, matando en ella las enemistades, matando en la cruz las enemistades. Hermano, qué vergüenza decir que hay iglesias de blanco donde no entran negros, como en Sudáfrica, en la apartheid. ¿No es eso una vergüenza? ¿No es eso no entender el cuerpo de Cristo? Si Él hizo de todos un solo cuerpo, no podemos tener una iglesia de blancos y otra de negros y otra de indios y una de ricos y otra de pobres, y los pobres no entran donde los ricos y los ricos no entran donde los pobres y los cultos no entran donde los incultos. Nada de eso, la iglesia es una sola. No dice, hermanos, no debe haber más judío ni gentil. No, Él no dice que no debe haber. No hay. Ya no hay más judío ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni varón, ni mujer, ni siervo, ni libre. Ya no hay. ¿Por qué no hay? Porque la cruz terminó con todo esto que venía de Adán. Y ahora Cristo resucitó y el Espíritu de Cristo se nos dio a beber a todos sin distinción. Griegos, judíos, gordos, flacos, de toda clase de seres humanos, se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y el Espíritu nos bautizó en un mismo cuerpo. Y no hay sino un solo cuerpo. Si eres de Cristo, naciste de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo todavía, no eres de Cristo. Pero cuando naciste de nuevo, naciste en la iglesia. La manera de entrar en la iglesia es nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo y estás dentro de la iglesia, ¿cómo vas a cambiarte de iglesia? Si no hay otra iglesia. La gente se cambia, es que el hermano fulano no me gusta como predica él, me gusta más como predica el otro, pero Dios te diga, Apolo, Cejas, todo es nuestro. Apolo es nuestro, Cejas es nuestro, todos los hermanos son nuestros, todos los miembros del cuerpo son nuestros, todos los ministros son nuestros, todos los dones son nuestros, todos los seminarios son nuestros, todos los templos son nuestros, todas las personerías jurídicas son nuestras, todo el cuerpo de Cristo es nuestro y nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Somos un solo cuerpo, una sola familia, porque el Señor murió, nos reconcilió con Él y nos reconcilió y nos hizo un cuerpo. Y eso es un hecho divino. No necesitamos nosotros fabricar la unidad del cuerpo. Esa la fabricó Dios, lo que necesitamos es guardarla. Vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a mirar allí dos niveles de la unidad. Capítulo 4. En el verso 3 dice así:
solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que tenemos en común los hijos de Dios. Dice solícitos, o sea, a esto hay que ponerle solicitud. Pero no dice solícitos en fabricar, solícitos en buscar, solícitos en maniobrar, solícitos en manufacturar. De todo eso nos libró el Señor. Nosotros nunca seríamos capaces de hacer esto. Por eso lo hizo Él y eso ya es un hecho. Nos dio a beber de un mismo espíritu y el espíritu es uno y nos hizo uno y el cuerpo es uno porque Él es uno. Nosotros no lo vamos a hacer uno, Él ya es uno. Por eso lo que dice no es fabricar, sino guardar la unidad. Tú no tienes que hacer la unidad, esa ya la hizo Dios, esa ya existe. Si tú tienes a Cristo, yo tengo a Cristo, si cada hermano comparte el Espíritu de Cristo, entonces compartimos la unidad del cuerpo de Cristo, que es el mismo Espíritu. Por lo tanto, hermanos, la unidad del Espíritu ya existe. Es un hecho divino. Dios a propósito nos perdonó a todo lo que éramos, nos continúa perdonando y nos continúa dando de su Espíritu. Y el Espíritu nos ha bautizado en un solo cuerpo. Y hemos nacido de nuevo dentro del único cuerpo de Cristo. Y ahora dice aquí la palabra del Señor, lo que acabamos de leer. Con solicitud debemos guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu ya existe. No tenemos que añadirle nada. No tenemos que orar por la unidad del Espíritu. Tenemos que orar es para mantenernos en la unidad del Espíritu, para guardar esa unidad, para permanecer en ella, para no herir esa unidad del Espíritu, para no afrentar al Espíritu. Si tú andas en el Espíritu te conduce en la unidad. La unidad ya existe. La unidad es una obra divina. La unidad tú no la tienes que fabricar, ni yo, ni tenemos que hacer reuniones para buscar la unidad. Debemos reunirnos, sí, pero para guardarla. No necesitamos buscarla, ya existe. Lo que hay que hacer es mantenerla, perseverar en el Espíritu. Porque si estamos en el Espíritu es uno, es el que nos bautizó en un cuerpo. Esa es la esencia de nuestra unidad. El Espíritu no solo es la esencia de la unidad de la Iglesia, es la esencia de la unidad de la Trinidad. Hermanos, el Espíritu es el Espíritu del Padre y del Hijo. El Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu es el amor común entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. El Espíritu Santo es el que mantiene al Padre y al Hijo unidos en Trinidad. Es la unidad del Padre y el Hijo, es el Espíritu. El Espíritu Santo es del Padre, dice la Escritura. En aquella hora no podrán resistir porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y también dice en Gálatas, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu es el del Padre y el Hijo. El Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Espíritu es el que derrama en nosotros el amor de Dios. El Espíritu es el que mantiene unida la Trinidad. ¿Cómo no va a mantener unida la Iglesia? Padre, así como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Mientras permanezcamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, permanecemos en la unidad.
La unidad no la tenemos que fabricar, la unidad existe. Si usted es cuidadoso, si usted habla en el Espíritu y no en su carne, ni en sí mismo, ni en su naturalidad, usted vive en la unidad. Usted guarda la unidad. Usted no necesita fabricar la unidad del Espíritu. El problema es que no solo tenemos espíritu, sino que también tenemos alma. Y nuestras almas no son unánimes. Y nuestros corazones no son unánimes. Entonces ahora viene otro nivel de unidad. El trabajar en nuestra alma, el tratar Dios con nuestra alma, para que también nuestra alma refleje los hechos de Dios en el Espíritu, para que la unidad de la Trinidad, que es la unidad de la Iglesia en el Espíritu, se exprese en nuestra comunión. Nuestra alma tiene que ser tratada. Como la Iglesia en Jerusalén llegó a ser unánime, que es algo más que unir el Espíritu. Unánime es una alma y un solo corazón. O sea que Dios trabajó en el alma de la Iglesia, en el alma de cada uno, para moldear nuestra alma, aprender a estar con los hermanos. Porque el que grano de trigo que no cae en tierra y muere, se queda solo. Y eso dijo el que no se niega a sí mismo, o sea, su propia alma, su propio ego. Nos quedamos solos. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a recibirnos unos a otros como Cristo nos recibió y a permitir que el Señor nos haga unánimes y juntos para la guerra. Porque para la guerra tenemos que ser unánimes, tenemos que estar juntos. Hermano, una guerra es una cosa serísima. Tenemos que trabajar en equipo. Un soldado está mirando para allá y el otro para allá y el otro para allá y este para acá, y con pequeñas señales. Pero imagino nosotros, no hermano, no es para allá, es para allá, para allá. Pero cuando mientras discutimos ya nos ametrallan. Si no aprendemos la unanimidad con nuestras almas, el enemigo se va a burlar de nosotros, hermanos. Siempre el combate se relaciona con unanimidad. Recuerda como le decía de Cindy, que se ponga de acuerdo con Evodia. Ellas trabajaron juntas un tiempo, pero se pelearon, no se reconciliaban y había que combatir unánimes y así peleando, ¿cómo? Entonces había que pagar un precio por amor del Señor para ser uno. Ya somos uno en espíritu, pero esa unidad tiene que fluir del Espíritu y trabajar nuestra alma. Y ese es otro capítulo de la cruz. Otro capítulo de la cruz. Es el tratamiento de nuestra alma con Cristo. Pero primero viene esto, ver la unidad del Espíritu en un mismo cuerpo. No hay que fabricarla, gracias a Dios. Hay que guardarla con solicitud. Hermano, mira a cualquier hermano que sea, si es de verdad un hermano, él está en el cuerpo, en el mismo cuerpo. Y yo y él y todos tenemos la obligación de guardar solícitamente la unidad del Espíritu en un cuerpo. No herir al Espíritu. Cuando me estoy dando cuenta que en mis tratos con mis hermanos se me está yendo la mano, el Espíritu Santo me avisa. Si no se te está yendo la mano, cierra la boca. Te estás inflando demasiado. ¿Quién te crees? Bájate. Humíllate antes de que te humillen. Porque eso es irreprensible. Antes que te reprendan, te reprendes tú mismo. Pero si tú no te reprendes, te tienen que reprender. Entonces es mejor ser irreprensibles, o sea, reprendernos a nosotros mismos antes que necesiten reprendernos otros hermanos. Guardar lo que ya existe. Y ahora sí, la otra unidad está en el futuro. Está en el verso 13. Miren que de la unidad del Espíritu habla de guardar. En cambio, la unidad de la fe y del conocimiento hay que alcanzar. Entonces ya vamos a terminar esta parte aquí. Dice el versículo 13 del 4 de Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿notaron la diferencia entre el 13 y el 13? Solo 10 versículos y hay una gran diferencia. En el verso 3 habla de la unidad del Espíritu. En el verso 13 habla de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. En el verso 3 dice que hay que guardar con solicitud la unidad del Espíritu. En el 13 dice hasta que todos lleguemos. O sea, la unidad del Espíritu ya existe. A todos se nos dio de un mismo Espíritu. Si andamos en el Espíritu nos va a conducir a un nivel de unidad mayor, que está en el futuro, incluso en el tiempo de Pablo está en el futuro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La del Espíritu ya existe, es guardarla, pero la de la fe y del conocimiento, la referencia hasta que Él nos tiene que desilusionar de las cosas nuestras. Entonces sigue diciéndole acá y dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar la vida de su alma, su vida, no es pero todo el mundo quiere salvar la vida, sí, pero aquí se refiere a salvar sus sentimientos, sus reclamos, sus derechos, sus intereses. A eso es lo que se refiere salvar la vida. Claro que todos queremos irnos al cielo, no es eso lo que el Señor está tomando como que es raro. Salvar la vida del alma es volvernos intocables. Eso, no querer negarnos, valorarnos tanto nosotros en lo nuestro, en nuestros sentimientos, obstinaciones, cosas personales. Eso es lo que quiere decir. Todo el que quiera salvar su vida, la vida de su alma, su psique, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces Él no nos está llamando a comodidades aquí en la tierra. Él nos está llamando a recibir galardones aquí en la tierra. Él nos está llamando a ser valientes, a negarnos a nosotros mismos y servirle cuando las cosas son más difíciles. Pero ¿será que Él podrá confiarnos algo difícil? Si a veces después de muchas oraciones decimos: Señor, si quieres que me vaya a la India, voy a irme a la India; si quieres que me vaya a Shanghái, a China, me voy a Shanghái, pero no voy al vecino a evangelizarlo. A veces Él quiere que haga una cosa simple y no hago la cosa simple, simplemente quiero disponerme a hacerme cosas que yo quiero, pero no hago las cosas pequeñas. A veces no me animo a romper la barrera para evangelizar a la persona que va a mi lado en el ómnibus. Entonces, ¿cómo vamos a colaborar con el Señor? Si no, negándonos a nosotros mismos y siguiéndole. A Él se le sigue en espíritu, pero si estamos en nuestra naturalidad, ¿cómo vamos a ponerle atención al mover interior del Señor en nuestro espíritu si tenemos nuestro espíritu relegado y olvidado? Porque no nos ocupamos del espíritu, sino de las cosas de la carne. No ponemos atención al mover del Señor, al semáforo, al urín tumín del Señor en nuestro interior. Entonces por eso dice ahí la palabra como lo dice: el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma?
¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de sus Padre con los santos ángeles. Ahora vamos a Lucas 9:24. Vamos a leer esos versos, que esos se leen rápido y no son muy leídos. Entonces vamos a leerlos aquí, hermanos. Y ojalá el Señor en verdad nos toque. Ojalá el Espíritu en verdad nos haga entenderle. Yo siento que no estoy pudiendo ni interpretar nada de lo que el Señor quiere que entendamos, y por eso le confío al Espíritu el trabajo. 9:24. Hablo desde el versículo 16 o desde el 14, 21:14. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Es decir, no traten ustedes de autodefenderse a sí mismos. Confíen en mí. Yo soy el que voy a intervenir. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados, aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Porque es que a veces hemos pensado que la salvación del alma consiste en el perdón de pecados e irse para el cielo. Así pensamos que eso es salvar el alma. Pero si tú tomas todos los versículos que se refieren a la salvación del alma, y sabes a qué se refiere el alma, y la vida del alma, y de qué está compuesta el alma, y qué le pide el Señor a nuestra alma, ahí te das cuenta que salvar el alma es perderla para este mundo y guardarla para vida eterna, para el Señor, para Cristo. Esto no es una cuestión de fe. La cuestión de fe es para ser salvo del infierno, para nacer de nuevo recibiendo al Señor. Eso no requiere la cruz todos los días. Eso basta recibir al Señor en el primer momento que conozcas. Tan pronto te predican a Cristo, recibes al Señor Jesús y ya eres salvo eternamente, en el sentido de que ya el Señor pagó por ti, no te vas a ir al infierno porque el Señor es fiel. Pero aquí no se refiere a eso. Cuando la Biblia habla de salvar el alma, no se refiere a no irse al infierno. Se refiere a que el objetivo con el cual Dios creó tu alma, que es para pensar con Cristo, sentir con Cristo, querer con Cristo, se case con Cristo y pueda ser uno con Cristo, de manera que Cristo pueda expresarse a través de tu alma y tu alma esté casada con Cristo, teniendo un mismo pensar, teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo querer con Cristo. Tú no dejas de tener alma, no dejas de pensar, no dejas de sentir, no dejas de querer, que esas son las funciones del alma, pero lo haces en unión con Cristo, como una esposa de Cristo, representando el sentir de Cristo y no representándote a ti mismo y tu propio querer. Entonces por eso ahí no habla de fe, habla de paciencia. Con paciencia ganaréis vuestras almas, enseña el Señor Jesús. El Señor Jesús es el que nos enseña cómo ganar nuestra alma. Ganar nuestra alma no quiere decir no irse al infierno. Ganar nuestra alma quiere decir que nuestra alma fue preparada para vivir en unión con Cristo, ser su esposa y representarlo a Él, y ser una con Él, teniendo su pensar, su sentir, su querer, para poderlo representar y que Él diga: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. No se trata de no irse al infierno, se trata de ser hijos maduros para ser la esposa del Cordero,
Amén, hermanos. Amén. Entonces yo confío, porque esto me lo predico es para mí, que yo sé que no pude decir lo que quisiera, pero confío que el Espíritu Santo le dirá lo que Él quiera a cada uno que le esté llamando. Amén. Y el Señor sabrá cómo hablar al espíritu y al alma de cada uno a quienes el Señor esté llamando para seguirle. Pues yo voy a terminar aquí pidiéndole a Santiago que hagas una oración con nosotros, que nos conduzcas en oración, Santiago, como el Señor te guía en el Espíritu. Ha sido bueno Dios, ha sido bueno Dios, ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios. Por eso cantaré, y siempre alabaré, y nunca olvidaré, bueno es Dios. Dios, Puerto Rico. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, Consolar a los afligidos, vendar a los quebrantados, libertar a los cautivos, ayudar al necesitado.
al que sufra una caída.